Gracias a toda la comunidad por leer mi historia, y tal vez escucharla si alguna vez se da la oportunidad de narrarse en el canal. Quiero contarles una historia que seguimos recordando con terror y a la vez con mucho cariño. Ya ustedes lo entenderán. Lo cierto es que los sucesos que estoy por narrar cambiaron la vida de mi familia y hasta nuestra forma de convivir con el mundo que nos rodea. Yo tenía 23 años y luego de 3 de ellos fuera de casa y con malas experiencias, había regresado a vivir con mis padres y mis hermanos. Nos mudamos todos a la casa de la abuela que había fallecido cuando yo apenas era una niña. Era una casa enorme en la que habíamos vivido una temporada en mi infancia, con la muerte de mi abuela estando aún reciente. Luego, entre sus hijos habían tomado la decisión de dividir esa casa enorme en una casa principal y varios cuartos de renta, para así dividirse los ingresos que les pudiera dejar. Nos acomodamos nosotros hasta con espacio de sobra en la casa principal y justo arriba de nosotros, habitando un viejo salón convertido en departamentito, una señora permanecía como la única inquilina del lugar. Tenía ya casi un año que los otros 2 pequeños departamentos habían sido alquilados por última vez, y lo mismo pasaba con la casa principal. Mientras mudamos nuestras cosas, poco a poco en el transcurso de 2 semanas, no habíamos tenido la oportunidad de ver a la anciana. La única vez que notamos su presencia fue en una ocasión en que, ya de noche, en el último viaje del día llevando cosas, la vimos asomándose desde su ventana. Saludamos mi hermano y yo, pero no saludó de vuelta. El día que nos mudamos por completo y llegamos con Rocky, nuestro perrito pastor alemán, la vimos parada frente a nuestra entrada. No se aceptan animales aquí, nos dijo muy indignada. Pues ahora se aceptan, contestó mi mamá. La casa es de mi esposo y sus hermanos, así que ellos deciden, no usted. La mujer sonrió de una forma muy maliciosa y subió lentamente hasta su casa, sin quitarle la vista de encima a mi mamá, que sostenía a Rocky, muy agitado por la presencia de la señora. Y aunque la casa era nuestra, tratábamos de mantenerlo siempre dentro, aunque había un patio muy grande, para evitarnos problemas. La señora parecía un fantasma. Rara vez la veíamos. Jamás salía a la calle. Nunca por ningún motivo prendía alguna luz en su casa cuando oscurecía por completo. Uno de los tíos aseguraba que era amiga de la abuela. Otros decían que había convencido a una de las tías de que le rentara por muy bajo precio. Lo cierto es que nadie se atrevía a echar a una señora de tan avanzada edad de la casa que rentaba, menos sin tener un motivo de verdad, más allá de que fuera una señora con costumbres muy extrañas. Yo trabajaba todo el día y recuperaba materias de la universidad. Casi nunca estaba en casa, pero continuamente los fines de semana me comprometían mis padres para cuidar a mis hermanos cuando ellos tenían que salir. Recuerdo un viernes en particular, que mis padres me pidieron que no tardara al salir del trabajo porque ellos tenían que salir por unas cosas y mis hermanos estarían solos. Cuando llegué, contrario a lo que siempre pasaba cuando tenían la casa para ellos solos, encontré a mis 2 hermanos en su habitación, jugando videojuegos con los audífonos puestos. Cuando les pregunté qué ocurría, me dijeron que la señora de arriba se la había pasado haciendo ruido y preferían no escucharla. Nunca me lo hubieran confesado, pero en sus caras era evidente que estaban muertos de miedo. Salí de la habitación y entendí lo que decían, pues parecía que alguien arriba brincaba de un lado a otro, corría por toda la casa. Supuse que la señora tenía visitas, niños quizás, y supe que tendría que subir a pedirle que fueran un poco más mesurados al correr de un lado a otro. Intenté llevar a Rocky conmigo por precaución tal vez, pero ni jalándolo lo pude hacer subir más allá del primer escalón de madera hacia la casa de la vieja.
Subí sola entonces, y al llegar a la puerta, me di cuenta que tan solo estaba cerrada la puerta de rejilla, y yo podía ver con facilidad hacia adentro, donde no había una sola luz prendida, ni señales de visitas con la anciana. Hola. ¿Está bien? Se escuchan muchos ruidos abajo y quería asegurarme de que todo estuviera bien aquí. Evidentemente estaba mintiendo. Aquí no hay ruidos, niña, contestó una voz que parecía provenir de un rincón completamente oscuro, a unos 2 metros de la puerta. Me bajé apresurada sin responder nada. A estas alturas la señora nos causaba escalofríos a todos, y eso que nunca la habíamos vuelto a ver desde aquel reclamo que hizo cuando llegamos el primer día. Y luego recuerdo esa llamada, mientras yo estaba en la escuela, para avisarme que Rocky había muerto. Con más de 10 años con nosotros, este perro era en realidad un miembro más de la familia. Al llegar a casa me explicaron que mis hermanos decidieron jugar con él en el patio, pero por más que lanzaban pelotas, no iba por ellas, y por ningún motivo se acercaba cuando caían cerca de las escaleras hacia la casa de la señora. Cuando llegó mi padre momentos después y abrió la puerta de la calle, Rocky salió disparado hacia afuera, con desesperación, como si quisiera escapar, y por más que intentó un señor que pasaba por la calle en ese momento manejando su camioneta, no pude evitar golpearlo y matar al instante a nuestra mascota. Esa misma noche, la voz de la vieja no se dejó de escuchar hasta que nos quedamos dormidos. Parecía haberse vuelto loca por completo, platicar con alguien que no estaba ahí, cantar. Incluso algunos rezos o algo parecido parecía llegar hasta nosotros desde ese piso de arriba. Los ruidos eran normales cuando estaban mis padres, así que no los tomaban mucho en cuenta. Pero cuando yo me quedaba sola con mis hermanos, esos ruidos arriba parecían tratar de torturarnos, haciendo que no pudiéramos hacer absolutamente nada sin escucharlos, sin que notáramos que estaban ahí. Le pedimos a nuestros padres varias veces que nos mudáramos o que la echaran, sin recibir nunca una respuesta positiva sobre el asunto. Y entonces pasó algo sumamente extraño. Una noche en la que estaba sola con uno de mis hermanos, nos llamó la atención un sonido constante que parecía venir del patio. La vieja esa tarde estaba en total silencio, pero algo más, parecía querer entrar. Abrimos la puerta y buscamos por todo el patio, pero no hallamos nada. Y luego notamos que el sonido venía de la puerta que daba a la calle. Con mucha precaución nos acercamos, mientras se hacía cada vez más clara una respiración agitada del otro lado de la puerta, agitada por querer entrar. Mi hermano, en un momento, sin pensar, tomó unas tijeras de jardín y abrió la puerta de par en par. Y entonces entró corriendo a la casa. Un perro de tamaño mediano, sin raza, apestoso, con el pelo completamente maltratado y con la pinta de no haber comido en días. Una vez estando en el patio, no dejó de ladrar en el primer escalón que daba a la casa de la vieja. Lo detuvimos entre mi hermano y yo, y a pesar del olor que tenía, decidimos meterlo a la casa antes de que la vieja hiciera algo o se quejara de sus ladridos. Mi hermano asegura que entonces vio a la señora mirándonos desde su ventana. Alimentamos al perro, y cuando llegaron nuestros padres accedieron a que lo bañáramos y lo alimentáramos unos días más en lo que conseguíamos una familia que lo adoptara. A mi mamá nunca le han gustado los animales, pero fue de las que insistió en quedárnoslo, seguramente pensando en molestar a la anciana. Lo llamamos Toby, y cada que comenzaba algún sonido extraño en la casa de arriba, Toby gruñía y ladraba de forma violenta, amenazante. Era claro que no le agradaba a nuestra vecina,
y por las voces y groserías que salían desde arriba. También quedaba muy claro que era mutuo. Toby se volvió también parte de la familia y un fiel guardián, sobre todo de Beto, mi hermano más pequeño. Apenas ponía un pie en el jardín y Toby salía junto a él, sin despegarse más de unos metros. Él tampoco iba por la pelota. Jamás se despegaba de nosotros. Meses después, ya cuando nos habíamos acostumbrado un poco a vivir de esa forma en la casa, estando en una fiesta, recibí un mensaje de texto de mis hermanos pidiéndome que fuera a casa cuanto antes, pues arriba se escuchaban cosas horribles y nuestros padres no contestaban. Fui con Cecilia, una de mis mejores amigas, y ella fue testigo de la voz horrible que parecía venir del piso de la vieja. Toby ladraba como loco. Mis hermanos lloraban del miedo. Decían que parecía que hubiera muchas personas corriendo de un lado a otro en ese departamento sobre nosotros. Y lo peor fue cuando entraron a su cuarto para intentar jugar poniéndose los audífonos, y los pasos arriba entonces corrieron a colocarse justo sobre ellos, para luego saltar como si quisieran echar abajo el techo. «Hay mucha gente allá arriba», dijo Beto entre lágrimas. Pero cuando subí yo con Cecilia, el silencio en ese departamento era absoluto. Luego de varios gritos y de tocar a la puerta por varios minutos, supe que era inútil, que no recibiría respuesta de la anciana, y entonces bajamos de nuevo. Y justo al entrar de vuelta a la casa, los pasos arriba comenzaron nuevamente. Toby comenzó a ladrar hacia la ventana que daba al jardín, y entonces noté que con todas las luces prendidas como las teníamos, se podía ver con claridad lo que hacíamos nosotros dentro de la casa y dónde estábamos, pero nosotros no podíamos ver nada hacia afuera. Así que entre todos apagamos las luces de todos los rincones de la casa. Les pedí a mis hermanos que esperaran con Toby en su cuarto, cerrando la puerta, mientras Cecilia y yo permanecíamos en la sala hasta que llegaron mis padres. Eso, de alguna manera, pareció aplacar los pasos allá arriba, que habían dejado de escucharse. Cecilia, completamente escéptica, parecía hasta divertida con la situación. Se burlaba un poco de mí en la sala cuando se paró para ir al baño. Y cuando apenas había dado unos pasos, me habló en voz baja, como queriendo que nadie más escuchara. «¿Qué pasa?», le dije en un tono similar. «Una señora estaba en el pasillo y se acaba de meter al cuarto de tus papás». Cuando me dijo eso, sin pensarlo, corrí hacia ella para preguntarle si bromeaba, pero las lágrimas en sus ojos me hicieron ver que hablaba muy en serio. Además, estaba completamente blanca. Le dije que corriera al patio y abrí el cuarto de mis hermanos y les pedí lo mismo, mientras Toby ladraba enloquecido. Le señalé al perro el cuarto de mis padres y salió corriendo hacia allá. Nosotros salimos deprisa y escuchábamos algo de escándalo dentro de la casa. Toby salió momentos después, muy agitado, como si hubiera tenido una pelea, pero sin ningún rasguño. Cuando llegaron mis papás, nos encontraron a todos muertos de miedo, pero revisaron de arriba abajo la casa sin encontrar nada fuera del ordinario, más allá de un desastre en su cuarto. Como solo la había visto Cecilia y no pudo describirnos cómo era, no se animaron a ir a reclamarle a la señora nada, evidentemente sin estar seguros de que realmente había entrado a la casa. No ocurrió algo tan fuerte de nuevo, pero seguían diciendo mis hermanos que cuando se quedaban solos por algún motivo, parecía que la señora, o algo allá arriba, brincaba con fuerza sobre su cuarto. Por esos días, una de mis tías tuvo un problema fuerte que incluía unas acusaciones de fraude, y como la casa estaba a su nombre por ser la menor, nos aconsejaron que no estuviéramos ahí mientras se aclaraba todo el asunto, por si en algún momento se hacía un embargo o algo parecido.
Así que nos mudamos de la casa sin nada de tristeza. Y de hecho esa misma tía nos ayudó con la mudanza. Mi mamá le preguntó si le había avisado a la señora de arriba. Y mi tía le contestó sin miedo a que la escucharan, que a esa bruja nadie de los hermanos la corría, pero solo por miedo. Pero que hacía años que ni siquiera pagaba la renta. Que se las arregle con los que vengan si algún día intentan embargarnos, dijo mi tía. Al final todo ese asunto legal se arregló luego de unos meses, pero a pesar de eso nosotros nunca quisimos regresar. Luego supimos que esta anciana que vivía ahí había muerto poco después, y se supone que habían acudido 2 de sus hermanas a recoger sus cosas, y la verdad es que quizás se llevaron muy poco porque tuvieron que contratar a alguien que sacara todos sus muebles y sus cosas para tirarlas. Hace muy poco me tocó ir a mostrar la casa principal a una familia que buscaba rentarla. Y me dio un escalofrío tremendo cuando escuché pasos en la casa de arriba. Cuando hace años que nadie la alquila y está deshabitada. Quizás es mi imaginación, pero pudiera jurar que eran los pasos lentos de la vieja. Y bueno, también hay algo triste en toda esta historia. Y es que a los pocos días de habernos mudado de esa casa, Toby salió tranquilamente a asomarse a la puerta de la calle. Algo que hacía muy seguido, pero esa vez dio unos pasos hacia afuera y nunca más volvió. Lo buscamos por días, por semanas, pusimos anuncios, ofrecimos recompensa, pero nadie en la colonia parecía haberlo visto. Cuando lo buscamos en la perrera tampoco estaba. Y luego, semanas después, nos dimos cuenta de que habían abandonado a unos cachorros cerca de la casa y decidimos adoptarlos. Eran 2 machitos y les llamamos Rocky y Toby, en honor a nuestras anteriores mascotas. Pero a pesar de eso, siempre habrá un espacio para este Toby original si alguna vez regresa a casa. El perro más valiente que he conocido y que pareció llegar a nuestra familia de alguna forma para cumplir una misión específica y protegernos en uno de los capítulos más extraños de nuestra vida.